porque ya está en nuestros estudios de Vez Cable, el abogado y analista político Jaime del Castillo Jaramillo, presidente del Instituto Democracia y Ecología. Hoy día vamos a conversar no solo sobre el tercio superior, sino también vecinal. Ya con nosotros, el análisis político con el abogado Jaime del Castillo Jaramillo. Una pausa y regresamos, amigos. Continuamos, amigos, en su programa Contacto Vecinal. Según lo prometido, ya está con nosotros el analista político Jaime del Castillo Jaramillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, Pedro. Un honor estar aquí en tu programa, en tu sintonizado y televisado. Jaime, esto del tercio superior, ¿tú podrías brevemente explicar en qué consiste esta propuesta del ministro Antonio Chang en torno a que los profesores que pertenezcan a este tercio superior serían los únicos que ingresaran al Magisterio Nacional? Claro, esta es una decisión política absolutamente errada, ¿no? Porque está manifestando que solamente podrían ser contratados todos aquellos que han sacado, digamos, notas altas, ¿no? O sea, para que el público entienda, todos los chancones del salón solamente podrían ser contratados como profesores. Ahora, y no siempre tú sabes que los chancones son los mejores profesores. Yo que recuerde, el chancón puede ser muy memorista, puede tener muy buenas notas, pero de ahí a tener habilidades para la enseñanza, claro, y experiencia, claro, dista mucho. Albert Einstein, por ejemplo, el genio Albert Einstein era un pésimo alumno de matemáticas, pésimo. Thomas Alva Edison, pésimo. O sea, la historia dice que los grandes genios de la humanidad han sido pésimos alumnos. Sin embargo, este gobierno ha tomado una decisión absolutamente errónea y lo más grave, Pedro, discriminadora, porque esto sí va en contra de la Constitución, porque los profesores les otorgan un título profesional a nombre de la nación. En todo caso, no deberían otorgarle el título profesional, Pedro, a todos aquellos que no sacan menos de 17. Ahora, y como están diciendo también otros políticos, si así se pretende, si ese es el concepto del ministro y de Alan García, nuestro presidente, de elevar el nivel educativo, también se necesita, por ejemplo, elevar el nivel de la salud pública. Entonces, el ministro de Salud debería también publicar un decreto por el cual, y acá viene la pregunta, solamente los médicos que pertenezcan al tercio superior de todas las facultades de medicina podrían ingresar al sector público. ¿Por qué no? Y lo otro, Pedro, en todo caso, ¿por qué todos los políticos, parlamentarios, autoridades y el mismo presidente Alan García Pérez debería demostrar que él está en el tercio superior? Es decir, preguntemos si Alan García es un abogado, como estudiante, ¿cuántas notas, o cuánto tuvo de notas? Como abogado litigante, ¿cuántos juicios ganó? Como empresario, ¿cuántas empresas exitosas llevó hacia las escalas superiores? Como administrador privado, ¿cuánto? Si los administradores no demuestran superioridad, no lo pueden exigir a nuestros docentes sacrificados, ¿no? O sea, definitivamente es una norma, disculpa Pedro, traída los cabellos. Ahora, ¿tú crees, Jaime, que detrás de todo esto se esté ocultando realmente que no se quiera combatir los reales y verdaderos problemas de la educación peruana? Pero evidentemente, para empezar, este gobierno no tiene ningún plan de educación pública, Pedro, absolutamente ninguno. O sea, no sabemos por dónde quiere empezar el gobierno, porque una cosa es pelear con la dirigencia del SUTEP y otra cosa es maltratar al magisterio sacrificado y trabajador del Perú. Aquí en el Perú hemos tenido una serie de intelectuales de primera calidad y la mayoría ha pasado por las escuelas públicas, Pedro, de tal manera que no podemos decir que la educación peruana es una mala educación, definitivamente. Ahora, lo que más se critica, y casi todos los presidentes regionales se han opuesto a este decreto supremo, diciendo esto es muy sencillamente, es una ley inconsulta. En ningún momento se solicitó, aunque sea el parecer de los principales protagonistas, que son justamente los maestros. Igual sucedió con la ley general de la carrera pública. Tampoco se consultó, no hubo algún debate. ¿Acaso participaron los expertos? Jaime, ¿tú crees que a qué se deba esta postura del gobierno
de sacarte leyes, sacarte decretos supremos sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de debate, porque hasta en el mismo Congreso el debate no se da. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la explicación es bastante sencilla. Alan García Pérez, como sabes, Pedro, y todos los peruanos, fue elegido prácticamente con la nariz tapada para muchos. Todos sabíamos que era un gobernante demagogo, que era un gobernante pésimo. Sin embargo, no teníamos elección. O era Ollanta que significaba en ese momento el salto al vacío, ¿no es cierto? O era Alan García Pérez, no teníamos opción. Los peruanos tuvimos que votar sí o sí, ¿no? Algunos decían entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Ahora creo que la situación es peor que el cáncer y el SIDA. ¿Por qué? Porque Alan García tuvo que hipotecar su candidatura a los poderosos grupos mineros, a los grupos de poder económico. Y por lo tanto, a él no le conviene consultar nada, Pedro. Porque si consulta con expertos, estamos hablando de la justicia y estamos hablando de una posición correcta. Entonces, no le conviene consultar y simplemente escuchar a Vegallona y a su grupo ahora de nuevos apóstoles, que son gente que está vinculada a los poderosos grupos económicos, y con ello, pues, nuestro país no está yendo a buen puerto, Pedro. Ahora, cuando has tocado, Jaime, el tema de la elección de nuestro presidente, realmente coges un tema neurálgico que en esta semana también se ha destapado. En el interior del Partido Popular Cristiano, y específicamente la figura de Lourdes Flores, viene siendo cuestionada porque al parecer, y es evidente, casi el actual gobierno viene cogobernando con Lourdes Flores. ¿Tú crees, en tu experiencia ya política, en tu experiencia de lo que ves que sucede en muchas municipalidades, regidores que han ingresado como oposición, siendo pepecistas o de Unidad Nacional, la última alianza donde estuvo el PPC, vienen realmente cogobernando con los alcaldes de diferentes partidos y alcaldes independientes, pero no hay oposición? Esto igual sucede en nuestro Congreso de la República. ¿Qué pasa con los congresistas, con esa bancada de Unidad Nacional que pareciera que a veces está con el gobierno, a veces se va por otro lado, vuelve a regresar? Parece un poco esa enamorada que no quiere estar realmente. ¿Qué sucede? Muy buena metáfora, Pedro. Efectivamente, hay un cogobierno de Alan García con los grupos de derecha. ¿Y cuál es el partido que normalmente está identificado con estos grupos de derecha, o los ricos, como los conocemos popularmente? Pues el PPC, ¿no? Unidad Nacional. Y bueno, el problema de fondo aquí, mi estimado Pedro, es que hay una grave crisis de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos se han quedado sin ideología, se han quedado sin programa, se han quedado sin cuadro y, lo peor, se han quedado sin ideas, Pedro. Porque sin ideas, pues no generas ningún proyecto. O sea, el Perú, ¿qué proyecto tiene en este momento? No hay un proyecto nacional. Por ejemplo, hay que incorporar al proyecto nacional el tema del medio ambiente, el tema del caso energético, que es estratégico, Pedro. No hay nada de eso. El Perú se ha vendido como se venden las joyas de la abuela, desde el tiempo de Fujimori. Toledo lo continuó y Alan García lo está sentenciando igual, de la misma forma. O sea, cambio no hay ninguno, Pedro, lo que implica que la crisis de los partidos políticos es ahora mucho más presente que antes. Alan García es un felón ideológico, se ha convertido en un traidor a las ideas, al ideario, a la plataforma política teórica y doctrinaria de Víctor Raúl Ayala Torre, todos lo saben. Y bueno, él está haciendo un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha, y eso implica, lógicamente, un peligro para el sistema político y económico, Pedro. Ahora, la postura en estos últimos días, no solo en televisión, sino en prensa, ha salido el alcalde de San Miguel, Salvador Geresi, y líder pepecista, a criticar, por ejemplo, al líder máximo, a Raúl Castro, al secretario general del PPC, diciendo de que es hora de definirse. Es hora que se sepa si el PPC es oposición o el PPC es cogobierno. ¿Tú crees, Jaime, que la postura de Salvador Geresi es una postura realmente de coyuntura, realmente doctrinaria, o simplemente está un poco como preparando el camino para en el 2010 posiblemente lanzarse a la alcaldía de Lima? ¿Ese es su sueño? Bueno, definitivamente el sueño del partido propio y de la candidatura propia es un mal nacional, ¿no? Acá no hay ninguna postura doctrinaria, Pedro, como tú conocerás también con tu amplia experiencia.